Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Se ha levantado el Señor Jesucristo en este día y siempre fuimos salvados justamente para eso, para proclamar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Dios es bueno, generoso, y eso no lo podemos callar, nadie lo puede callar. Después que el Señor envió a Jesucristo, a través del Señor salvó un pueblo, que es la iglesia, para que lleve su salvación a las naciones y proclame a los pueblos su justicia. Y eso es lo que hacemos a través de este medio, y Dios ha permitido que tú estés ahí en comunicación con nosotros, expuesto o expuesta a esta palabra. Queremos bendecirte a ti, a tu casa, orar a Dios para que tome de lo mejor de sus tesoros y Él pueda bendecir tu vida, levantar tu ánimo y a través de la palabra edificarte. Dios es bueno y eso lo proclamamos. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. ¿Dicen amén conmigo? Amén. Gloria a Dios. Vamos con ánimo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas palabras son escatológicas, tienen un contexto escatológico, pero quiero sustraer esta palabra, el contenido de esta palabra, para, diríamos, basar el mensaje de este día. Ahí hay dos cosas que guardan los santos: los mandamientos de Dios, y preservan y conservan la fe de Jesús. Diga, la fe de Jesús hay que guardarla y preservarla. Y eso es muy, pero muy importante. Bueno, voy a hacer un repaso, voy a decir cosas que dije el jueves pasado, y entonces pues Dios añadirá lo que corresponde a este día. Nosotros sabemos, y la palabra lo dice en Efesios capítulo 2, dice que la fe es un don de Dios. ¿Qué es la fe? Un don de Dios. Si es un don de Dios, significa que nosotros no nacimos con fe. Nadie nace con fe. La fe viene del cielo. La fe es espiritual. Hay cosas que son adánicas, que pertenecen a esta vida, y hay cosas que son espirituales, que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Hay cosas que son paralelas. Por ejemplo, en la vida natural nosotros tenemos talentos. En la vida espiritual tenemos carisma o dones espirituales. Son dos cosas distintas. Usted puede tener una habilidad laboral, intelectual o de la índole que sea, en lo natural. Pero en lo espiritual nadie nace teniendo cosas espirituales. Lo espiritual nace cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Por ejemplo, diríamos que lo paralelo a la fe es el positivismo, de tener una mente positiva. Hay personas que tienen una mente positiva, y algunos aprenden a tener una mente positiva. En el mundo laboral, en la vida, hay muchas personas que se dedican a estimular a la gente a tener un pensamiento positivo para tener éxito en los negocios, en los estudios, y para alcanzar sus metas. Eso es positivismo. Hay personas que nacen siendo negativas, pesimistas, y tienen que aprender a ser positivas. En la filosofía del positivismo
no hablando del positivismo como filosofía, porque hay una filosofía que se llama positivista, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de una actitud positiva. Esta enseñanza dice, esta doctrina, que usted acostumbra la mente al sí y las cosas le salen positivas. Si usted condiciona la mente al no, usted cierra la puerta y entonces entran a usted energías negativas y todo le sale mal. Y eso funciona, es cierto que eso funciona. Usted es una persona que positiva y usted en todo ve éxito, pues quizás no tiene éxito al principio, pero en algún momento va a tener éxito. Eso es lo que hacen los hermanos, si se puede llamar hermanos, que predican la superfe. Ellos viven encima de los hermanos, en su predicación, pues usan la palabra naturalmente. Si tú acondicionas la mente así, todo sale sí, porque Dios en Cristo es sí y amén. Así que si la Biblia dice que sí, amén, tú tienes que estar siempre con el sí, el amén, para que las cosas se salgan así, en el sí y en el amén. Y eso puede parecer verdad, pero no es verdad, porque están tomando algo espiritual y lo están aplicando a lo natural. Y cada cosa tiene su lugar. La razón pertenece a lo natural, la fe pertenece a lo espiritual. Hay quienes ponen en conflicto la razón y la fe, pero la razón y la fe no están en ningún conflicto, a menos que usted no quiera que estén en conflicto. Pueden estar en conflicto cuando usted usa la razón para administrar cosas que pertenecen a la fe. Ahí sí no son compatibles, porque son dos mundos distintos. La razón no es del diablo, la razón es de Dios. Dios nos dio razón a nosotros y la razón debe estar sometida al Espíritu. La razón es una capacidad que Dios nos dio como seres superiores, porque no somos animales y eso nos diferenciamos de las otras especies que tenemos la razón. La razón la tenemos que usar para esta vida, pero la fe es lo que sustituye a la razón. La fe es, diríamos así para que lo entiendan, la razón del mundo espiritual. Pero porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Pero la fe, repito, es un don de Dios. Usted nace con razón, pero usted no nace con fe. Todo ser humano nace con razón y se va desarrollando en la razón. Y la razón se puede ejercitar. Eso es lo que hacemos intelectualmente. Ejercitamos la razón. Y se puede ejercitar la razón. Usted disciplina la razón y usted crece en la razón. Así como los músculos que se ejercitan crecen, así la razón también, si se ejercita, crece. La fe también, si se ejercita, crece. La obediencia se aprende según la Biblia. El temor de Jehová se aprende. Aún Cristo aprendió el temor y aprendió la obediencia a Dios. Pero esta vez estoy hablando de la fe como un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe nosotros la recibimos como don cuando nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu. Cuando nacemos de nuevo en el Espíritu Santo, entonces en ese hombre nuevo le cree a Dios. Así como tenemos un hombre natural, adánico, terrenal, tenemos nosotros los creyentes el don de tener un hombre nuevo, que fue creado, dice la Biblia. Es una nueva creación. Fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Diga, en justicia y santidad de la verdad. El hombre nuevo no es más que Cristo en nosotros. Cristo nace en nosotros. Así como Cristo nació en el vientre de María físicamente para poder venir a este mundo, así Cristo nace espiritualmente en nosotros para que vivamos a Dios en esta vida. Y hay una similitud muy grande entre lo que sucedió en el vientre de María y en lo que sucede en el vientre de nosotros. Solamente que María le prestó el vientre al Señor. Cuando el Señor le dijo a María que ella iba a tener un hijo, ella le dice al Señor, pero ¿cómo va a ser si yo no conozco varón? Y el ángel le dice, no va a ser con participación de varón, no va a ser con carne y sangre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra en ti, y lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios. María dijo, si antes no entendía, ahora entiendo menos. No tengo que entender. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Y le prestó el vientre al Señor. Pero cuando tú naciste, Dios no te pidió permiso. ¿Saben por qué? Pero cuando Dios llegó a tu vida, tú estabas muerto. Y a un muerto no se le pide permiso. A un muerto se le resucita y después se le habla.
No, amén. Así es. Nosotros, según Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Óigame, juntamente con Cristo. Por gracia somos salvados por medio de la fe. Y esto no es nuestro, es un don de Dios, dice la palabra. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que en ese hombre nuevo es Cristo en nosotros. Por eso se le llama la fe de Jesús. Nosotros somos salvados cuando recibimos la fe de Jesús, y con la fe de Jesús aceptamos a Jesús. Es la misma fe de Jesús que Dios nos da como regalo, esa misma fe en el hombre nuevo. El hombre nuevo es Cristo en nosotros. El hombre nuevo posee todo lo que tiene Cristo. Dice que el hombre nuevo fue creado, ya dije, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Dice que el hombre nuevo posee la imagen del que lo creó. ¿Y quién fue que lo creó? Dios en Cristo. Así que el hombre nuevo tiene la imagen de Dios, tiene la imagen de Cristo. El apóstol dice que en el hombre nuevo no es ni judío ni griego, ni es bárbaro ni escita, ni es mujer ni hombre, no es niño ni adulto. El hombre nuevo no tiene nada de nada, sino todo de Cristo. Así que el hombre nuevo no tiene nacionalidad, no tiene clase social, tampoco tiene edad, no tiene sexo. El hombre nuevo, dice el texto ahí, en el cual Cristo es el todo y en todo. Quiere decir que el hombre nuevo tiene todo de Cristo, nada de lo demás. Esta mañana decía a los hermanos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestros países. Soy dominicano, soy colombiano, soy argentino, etcétera, etcétera. Y mientras haya orgullo en nosotros, orgullo patrio, se ve que nosotros todavía estamos en la carne. Porque el hombre nuevo, su ciudadanía es espiritual. Su reino no es de aquí. Amén. No significa que usted no ame su patria, pero no debe sentirse orgulloso sino de Cristo. Es que se gloríese en el Señor, dice la palabra. Gloríese en el Señor. Cuando usted todavía está dándole importancia a lo natural suyo, se ve que lo espiritual no representa lo que debe representar para usted. Usted es salvado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. La fe no viene sola, la fe viene con el hombre nuevo. Yo he recibido por revelación, usted no tiene que creerlo, que cuando usted habla en lenguas, no es usted que habla en lenguas, es el hombre nuevo suyo hablando a Dios en misterios. Hablar en lenguas es el idioma del hombre nuevo en su vida. Hay hermanos que no creen en el don de lenguas, creen que para aquellos días. Y no significa que no son hijos de Dios, tampoco significa que no han nacido de nuevo. Lo único que significa es que su hombre nuevo está mudo porque ellos no lo dejan hablar. Es lo único, están mudos. Yo también creía así. Yo fui bautizado con el Espíritu, discutiendo con unos pastores en un retiro, y yo decía, no, yo tengo el Espíritu Santo, yo no necesito lenguas. Pero Dios me confrontó y me dijo, ¿qué tal? Yo doy al Espíritu Santo con lenguas. ¿Por qué tú lo quieres en lenguas? Si yo lo doy con lenguas, ¿lo quieres como yo lo doy o tú lo quieres como tú lo quieres? Y llorando le dije, lo quiero como tú me lo das. Y comencé a hablar en lenguas de una vez y solté mi hombre nuevo. Porque Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y habla misterio, dice. Y dice, habla lo que no sabe. Usted no sabe lo que está diciendo, a menos que no haya un intérprete. Y eso, entiendo que el hombre nuevo, mis hermanos, es el lenguaje. O sea, el don de lenguas es el lenguaje del hombre nuevo en su vida, hablándole a Dios misterios. El hombre nuevo obedece a Dios. El hombre nuevo le cree a Dios. Y dice Juan, el apóstol Juan, primera de Juan, que el hombre nuevo
el hombre, dice que el que ha nacido de Dios ama. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios cree que Jesucristo vino en carne. El que es nacido de Dios. El hombre nuevo le cree a Dios. El hombre nuevo ama a Dios. El hombre nuevo vence al mundo. El hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. ¿Y quién fue que lo creó? Dios en Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Cristo. Así como el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón, así dice Pablo. ¿Por qué? Porque el hombre fue directamente hecho por Dios. La mujer salió del varón, del costado del hombre. Si Cristo es la imagen de Dios y yo tengo la imagen de Cristo, por conclusión, yo soy imagen de Dios también. Si el hombre es gloria de Dios porque salió de Dios, y la mujer es gloria también de Dios porque salió del varón y el varón nació de Dios. Ahí está la relación para que podamos entender. Lo que quiero decir es que la fe como don viene en el hombre nuevo. El hombre nuevo le cree a Dios. Ese hombre que Dios depositó en usted le cree a Dios. Tiene la capacidad para creerle a Dios. Esa fe que recibió, como todo lo que es el conjunto del hombre nuevo, es Cristo viviendo su vida en nosotros. Quiere decir que por eso ahí dice que estos santos, o sea, todos los santos de Dios, guardan la fe de Jesús. Y la Biblia le llama la fe de Jesús. ¿Cómo llama la Biblia? La fe de Jesús. Hay textos en la Biblia que cuando habla de la fe de Jesús, hay Biblias que traducen en Jesús. No está incorrecto, porque es la misma fe. La fe en Jesús es la fe de Jesús. ¿Qué yo dije? La fe en Jesús es la fe de Jesús. La misma fe que usted recibió de Jesús. Todo lo que Jesús era, nosotros lo hemos heredado. Somos herederos con Cristo. La vida de Cristo nos ha sido atribuida, nos ha sido imputada. Todo lo que es Cristo, los 33 años que vivió Jesús en la tierra, su obediencia, su temor a Dios, su perfección, su sujeción, su humildad, su mansedumbre, el amor perfecto con el cual amó a Dios. Todo lo que era Jesús nos fue dado a nosotros. Nos fue dado para que Dios nos pueda aceptar y perdonar. En cuanto a la justificación, a la obra que Cristo hizo fuera de nosotros, la obra que hace que Dios nos perdone, nos acepte, nos reconcilie con Él y nos dé vida eterna. Eso es lo que se llama en la Biblia la justificación. Justificación significa que hemos pasado el juicio de Dios. Justificación significa que Dios nos declara justos porque hemos creído en Jesús. Romanos capítulo 4 dice que el que no obra pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Se nos cuenta lo que Cristo hizo. Esto funciona de esta manera bíblicamente. La ley exigía que para uno ser justificado o salvado tenía que vivir una vida completa sin pecar ni siquiera en un pensamiento. Ningún ser humano ha podido hacer eso ni puede hacerlo porque nosotros estamos dañados por causa del pecado. Y tenemos una incapacidad para vivir perfectamente. Nadie lo ha logrado ni lo podía lograr. Por eso dice la Biblia, o del apóstol Pablo a los Gálatas, dice que es maldito todo aquel que quiera justificarse o salvarse por las buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios exige para salvarse una vida de obediencia perfecta, sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y eso nadie lo ha logrado ni lo puede lograr. El único ser nacido de mujer que lo vivió fue Cristo Jesús nuestro Señor. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tal pontífice nos convenía, dice la Biblia, santo, inocente, libre del pecado y hecho más sublime que los cielos. Ese es Jesucristo nuestro Salvador. Todo eso nosotros lo hemos heredado de Él. Eso es nuestro por la misma fe. Entonces, esa misma fe de Jesús, que fue perfecta y que la ejerció en toda su manera de vivir en la tierra, esa fe fue la que el Señor nos dio en el hombre nuevo
Por esa fe creemos en Cristo. Y por esa fe vivimos en Cristo. Amén. Y es muy importante. Yo nunca he escuchado a nadie, ni he leído en ningún libro. No significa que no hay libros que lo digan, no quiere decir que otros no lo han dicho. Estoy diciendo que yo no lo he escuchado. Que diga esto que estamos diciendo. Aunque la Biblia lo dice, no lo explica como yo lo estoy explicando. Pero es la misma fe. Vamos a leer algunos textos comprobando eso. Esta mañana no me dediqué a eso, pero lo vamos a hacer esta tarde, porque Dios nos guía de una manera distinta. Aunque sea el mismo contenido, siempre varían las cosas, y como somos espontáneos en el espíritu, pues vamos a, por ejemplo, miren ustedes, vengan conmigo para que entendamos Apocalipsis. Este no lo leímos esta mañana, ya que estamos cerquita, y gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2. No la dejen sola. ¿Cuántos más dicen aleluya? Denle otro aplauso al Señor. Vamos a leer el 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. ¿Qué tú retienes? Mi nombre. ¿De quién es el nombre? Mi nombre. Y no has negado, ¿qué cosa? Mi fe. ¿No has negado qué? No es tuya la fe, es de Cristo. Está hablando Jesús. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros, donde mora Satanás. Leo otra vez. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia retuvo el nombre y retuvo la fe. Y Jesús la llama mi fe. Mi fe. Voy a volver a este versículo en la parte final del mensaje, si el Espíritu me lo recuerda, porque voy a aplicar la palabra. Pero quiero que ustedes vean que ahí que dice mi fe. Tú estás reteniendo mi fe, que es ahora tu fe. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla del evangelio de esta manera. Hay 3 versículos. Uno dice el evangelio de Dios. En otro dice nuestro evangelio. En otro texto dice mi evangelio. Diga, el evangelio de Dios es nuestro evangelio. Y ese nuestro evangelio es mi evangelio. Amén. Denle aplauso, Señor. Dígalo ahora de esta manera. La fe de Dios es nuestra fe y es mi fe. La fe de Dios es la fe de Cristo, es nuestra fe y es mi fe. Amén. El Padre del Señor Jesucristo es nuestro Padre y es mi Padre. Entonces, vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Usted lo tiene. Mire los versos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén.
Fíjense aquí, dice varias cosas que son de suma importancia para nosotros. Primeramente, habla ahí que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el original la idea es la justicia según Dios. Hay una justicia según el hombre, pero aquí está hablando de la justicia según Dios en este tiempo. Porque dice, en este tiempo Dios revela la justicia por medio de la fe. La justicia que es según Dios, esa justicia, es la justicia que todo hombre debe tener para poder ser salvo, pero que no la tiene, y de la única manera de obtenerla es como regalo de Dios. No hay otra manera. Entonces, lo que Dios exige para adquirir esa justicia es creerle, pero nadie puede creer por sí mismo. Ese don lo da Dios gratuitamente en Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es un medio para alcanzar un fin. Entonces, ahí habla que el Evangelio dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí hay dos cosas, por fe y para fe. Una cosa es, por fe significa cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador. Diga, por fe lo acepto. Para fe lo vivo. Por fe es un día. Para fe es todos los días. Por fe es en un día. Para fe es todos los días. Una vez acepté a Jesús, cuando Él me dio la fe, su fe, la que Él vivió 33 años, no solamente me la puso a la cuenta en el cielo para que Dios me viera en Él y me perdonara y me aceptara, sino que por el Espíritu Santo me impartió esa fe cuando me hizo nacer a una esperanza viva por el Evangelio, cuando me hizo nacer de nuevo. Ahí me dio fe para que yo creyera, me arrepintiera, me convirtiera en el hombre nuevo. Eso ocurrió un día. Ahora que yo tengo a Jesús, ahora yo camino con Jesús, y en ese proceso de la santificación, toda mi vida yo vivo para la fe. Vivo por fe y para la fe. Así se revela la justicia de Dios. Por fe, diga, por fe he sido salvo. Para fe soy santificado. Diga, por fe fui justificado. Para fe soy santificado. ¿Qué es para fe? Para fe es la aplicación de por fe. Hay que decirle eso a los que vinieron esta mañana porque no se lo dije. ¿Qué es para fe? Para fe es la aplicación de por fe. Por fe es un día, para fe es siempre. Para fe es la aplicación de por fe. En otras palabras, por fe fui salvo, para fe continúo siendo salvo. Amén. Amén. Por la fe agradé a Dios, para fe sigo agradando a Dios. Por fe vencí a Satanás, para fe lo sigo venciendo hasta que Cristo venga. Por fe crucifiqué la carne, para fe la sigo crucificando hasta que esté muerta, bien muerta, esperando que un día Cristo me libre de ella en su glorificación. Amén, amén. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Amén. Por fe vencí al mundo, para fe lo sigo venciendo. En otras palabras, la fe nunca termina. Yo nací por fe, crecí por fe y sigo viviendo por fe, y me reproduzco por fe, y eternamente viviré por fe, porque a Dios le agrada que le sigan creyendo. Amén.
Entonces, hay que perpetuar. Esto es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: no vivo ya yo. Diga conmigo: no vivo ya yo. ¿Saben ustedes por qué Pablo dice no vivo ya yo? Porque está juntamente crucificado con Cristo. Y el que está crucificado juntamente con Cristo ha muerto con Cristo. En el cuerpo de Cristo usted y yo morimos y fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Eso fue ya en el pasado, pero yo lo recibí también en el pasado. Ahora en el presente yo sigo viviendo la vida del Cristo resucitado. Y miren lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, mire ahora. Eso es por fe. Ahora dice: y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, en esta vida, no lo vivo para mí, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso se llama para fe. Amén. Miren lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, o sea, desde que creí, no lo vivo para mí, eso es para fe, sino en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, murió por mí y resucitó por mí. El problema de los cristianos es que creyeron y usaron la fe en el pasado y ya no viven por fe. Aquí dice que la justicia de Dios, el Evangelio revela la justicia de Dios, y esa justicia es por fe y para fe. Por eso está escrito en Habacuc que el justo vivirá por la fe. Y vivir por la fe significa que el justo comenzó creyendo y continúa creyendo. ¿Qué dice? Comenzó creyendo y continúa creyendo. Eso es lo que significa por fe y para fe. Eso es lo que significa literalmente. Por fe y para fe. La fe como punto de partida y la fe como meta. Partí creyendo, continúo creyendo y continuaré creyendo hasta que Cristo venga. Ya cuando tenga a Dios presente, pues, ¿para qué creerle si ya lo tengo conmigo? Se cree lo que no se ve. Ahora lo estoy mirando. Ya no necesito la fe. ¿Entiende usted eso? Es muy importante que usted entienda eso. Desde el comienzo hasta el final, el justo vivirá por la fe. Diga conmigo: por fe es el alfa, para fe es la omega. Cristo es el alfa y es la omega. Es el principio y es el fin. Amén. Amén. Escuchen ahora. Cristo murió para salvarnos. Eso es por fe. Y se fue al cielo a interceder eternamente por nosotros. Eso es para fe. Cristo murió una vez y para siempre. Y nos salvó eternamente. Pero fue al cielo a seguir aplicando a nuestro favor la salvación. ¿Qué es lo que hace Cristo en el cielo? Presenta su vida constantemente a Dios. La misma vida que te salvó es a la que Cristo sigue presentando delante del Padre sin cesar. Entonces, si Cristo toma la misma vida de Él que la dio en la tierra en un día y la está presentando en la eternidad, entonces Él quiere que la misma vida que yo acepté un día por la fe, la siga viviendo siempre. Así como Él la sigue aplicando en el cielo a favor de nosotros. ¿Te entendió? Gloria a Dios. Amén. Dele aplauso al Señor.
Amén, 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 amén. Ven, porque es bueno predicar en el Espíritu, porque uno no tiene en el Espíritu del Señor, da. Y parece que otro mensaje esta mañana, ya lo mismo contenido, pero palabras distintas. Ahí está nuestra gloria. Jesús dijo, oigan bien, Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, el original, cuando habla de la fe, habla en presente continuo. Dice, el que sigue creyendo en Cristo, sigue teniendo vida eterna. Así dice el original. Aún en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que siga creyendo en Él, siga teniendo vida eterna. Amén. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Este es el testimonio de Dios, que Dios ha dado vida eterna a todo aquel que sigue creyendo en Él. Naturalmente, como el hombre nuevo no muere, sigue viviendo, usted, si nació de nuevo, va a seguir perseverando. ¿Te entendió eso? Como el hombre nuevo crece y no se muere, usted va, todo aquel que nació de nuevo va a seguir creyendo. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es que usted tenga la conciencia de que eso es verdad y usted se alinee con el Espíritu Santo, que vino a recordarle estas cosas y que lo está haciendo ahora a través de la palabra, para que usted no viva en inercia y usted no sea un juguete del diablo, sino que usted tome la misma palabra para vencer al diablo. ¿Usted entiende eso? Es la misma fe de Jesús. Él me la dio para que yo creyera en Él, me reconciliara con Dios y fuese salvo. Pero me la sigue dando la fe. La misma fe me la sigue dando para que yo siga creciendo, para que yo me siga perfeccionando, para que yo siga venciendo el pecado en el proceso de la santificación, y para que yo siga agradando a Dios, y para que yo siga viviendo la vida de Dios, y para que yo siga venciendo la carne, al mundo y al pecado, y siga viviendo la vida que Dios me ha dado. Eso es para fe. Y así vive el justo. El justo creyó un día por gracia y sigue creyendo por la misma gracia. No se para de creer. La diferencia, hay dos maderos. En el madero donde Eva en el Edén cayó, hay una serpiente retorcida en un tronco o en una rama, colgando, tentando a Eva. Ese es el árbol adánico. La serpiente enrollada en una rama engañando a Eva. En la cruz del Calvario es Cristo el que está clavado. En Adán el hombre dudó, en Cristo el hombre creyó. En Adán el hombre murió porque le dudó de Dios, de la palabra de Dios. La palabra es vida. El que duda de la palabra se muere. El que cree la palabra tiene vida. La palabra que yo se habla de es espíritu y es vida. Amén. Eva dudó de la palabra de Dios y se murieron. Nosotros hemos creído en Cristo, por la palabra vivimos. La fe no solamente es necesaria para entrar en el reino de Dios, la fe es necesaria para perseverar en el reino de Dios. ¿Qué yo dije? La fe no solamente es imprescindible para entrar en el reino de Dios, es imprescindible para continuar en el reino de Dios. Ahora, y la diferencia que hay entre los cristianos está justamente ahí. Hay cristianos que una vez creyeron, no han vuelto a creer.
Entiéndase que creer no es el cacareo de una gallina. No es un repetir. La fe afecta nuestras vidas. La fe nos da convicción, nos da decisión, determinación, coraje, denuedo. No somos de los que retrocedemos. El que retrocede no agrada a Dios, y la fe agrada a Dios. Somos de los que avanzamos para vida eterna y para el agrado de Dios. La fe no solamente agrada a Dios, la fe resiste al diablo. Esta mañana decía que yo creo en guerra espiritual, pero distinto a cómo se practica hoy. Hoy guerra espiritual es diabología, demoniología, donde la iglesia está asustada con el diablo. El diablo engaña así. Hay que estudiar cómo engaña para saber cómo brego con él. Y se dan cursos de cómo bregar con el diablo. Jesús me enseñó a mí en Apocalipsis. Dice Jesús, no ignoramos sus maquinaciones. Ya las conocemos a las maquinaciones. Yo no tengo que vencer al diablo. ¿Saben por qué? Porque ya está vencido. Escuchen, esta es la victoria que vence al mundo. Vuestra fe, al mundo. Al diablo ya Cristo lo venció. Al diablo se les resiste. Y dice que se les resiste firmes en la fe. Amén. La fe le cierra la puerta al diablo. La fe es un escudo que detiene al diablo. El escudo de la fe detiene los dardos. El diablo se queda desempleado, haciendo fila en desempleo cuando creemos. Al diablo se les resiste. Decía a los hermanos esta mañana que hoy se nos enseña a correr del diablo. La guerra espiritual que yo conozco es que nos vistamos de toda armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Al cual resistid firmes en la fe. Entonces, en la guerra espiritual mía, en la de ahora, el diablo va detrás de nosotros. En la mía, yo voy detrás de él. Y que corra porque lo alcanzo. Él huirá de vosotros, dice la Biblia. Pero ¿a qué le tiene miedo el diablo? A la fe. Hay que resistirlo. Y al diablo se le resiste para fe. Por fe no. Porque por fe se acepta a Jesús y se sigue a Jesús. Es para fe. Es el ejercicio de la fe. Hay que ejercitar la fe. Cuando los discípulos dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Jesús respondió, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diréis a ese monte, quítate y se quita. ¿Saben ustedes qué quiso enseñar Jesús? Eso nunca lo han oído, porque esto me lo reveló Dios. En el texto, lo que Jesús le dijo es, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y para qué aumentársela? Si la fe de ustedes fuera del tamaño de un granito de mostaza, ustedes pueden mover un monte. Si esos aumentos van a mover el mundo. Así que no es aumento que necesitan, es usarla. Imagínate, si la fe de ustedes, que por una medida es tan pequeña que es un granito de mostaza, puede mover una montaña, se la aumenta y pobre globo de la tierra va a andar rodando por otra órbita. Entonces no me pidan que yo le aumente la fe, úsenla. La fe que recibieron es suficiente. Vivan por fe y para fe, porque el justo vivirá por la fe. Así vivió Jesús.
Jesús vivió por fe y para fe, porque era justo. Y los justos viven así, por fe y para fe. La fe es tan representativa en la vida cristiana, en la vida espiritual, que la fe, una sola palabra, representa toda nuestra relación con Dios. Una sola palabra. Fe. Representa todo. Nuestra fe representa todo lo que es doctrinal, todo lo que es relación, todo lo que es revelación. Nuestra fe. Eso implica que no solamente creemos una sola cosa, ni dos cosas, ni tres cosas. Creemos todo lo que Dios es. Y todo lo que Dios es bastante, porque Dios es eterno. La fe rige nuestra relación con Dios. Para llevar a cabo los dones espirituales, como el apostolado, la profecía, el don de fe, de hacer milagros, etcétera, etcétera, dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que recibimos una medida de fe. En cuanto a los dones tenemos una medida de fe. Pero yo no estoy hablando de la fe en cuanto a los dones. Estoy hablando de la fe que salva, la fe que se revela en la justicia de Dios. Aquí no está hablando fe para llevar a cabo dones espirituales o servicio a Dios. Aquí está hablando fe para agradar a Dios. Aunque le podemos agradar en el servicio, pero no está hablando de eso. Está hablando de mi vida de salvado. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la carne significa en esta naturaleza, en esta vida, yo lo vivo para fe. Porque el justo vivirá para fe. Jesús venció a Satanás en todas las batallas y agradó a Dios. Porque vivió por la fe. Vivió creyéndole a Dios. ¿Por qué la salvación es por fe? Porque el pecado entró en el mundo por la incredulidad. Adán y Eva creyeron más a una bestia del campo que a Dios. Ahora en Cristo Dios nos da la oportunidad de restaurar confianza en Él. Si hay algo que ofende a los seres humanos, aún a los tramposos, liosos, es que duden de su palabra. Inclusive los mentirosos, engañadores, cuando quieren persuadirte, dicen, ¿y tú estás dudando de mí? ¿Tú estás dudando de mí? Y hacen como que se enojan. ¿Tú estás dudando de mí? ¿Tú dudas de mi palabra? ¿Tú me estás ofendiendo a mí? En otras palabras, dudando de mí. Imagínense de los mentirosos charlatanes. Reclaman y piden que se creen ellos. Si usted es una persona de principios, a usted le duele mucho cuando duden de usted. Yo soy una persona, perdóneme, no me estoy poniendo como ejemplo, pero solamente para hablar de cómo duele que duden de uno. Desde que yo era un niño, Dios derramó su temor en mí. En el catecismo católico oía que me enseñaban, Dios lo ve todo. Dios oye todo lo que tú dices. Y había una imagen de un ojo grande de Dios. Yo le tengo miedo a eso. Yo lo veía así. Porque Dios lo ve todo. El gran poder de Dios está llenándolo todo. La omnipresencia de Dios. Cuando yo veo... Y así, en esa manera ignorante, me enseñaron a temer a Dios. Y cuando conozco a Dios y la palabra, ya el temor estaba derramado en mi corazón. ¿Ya? Así que, desde que yo tengo esta razón, hablar mentira era pecado para mí. Y siempre tenía esa batalla por hablar verdad, de que yo era un niño. Cuando me devolvían de más, yo lo devolvía por temor, que Dios me ve, Dios me oye. Chiquitito. Imagínate, uno va a los 16 años, conozco al Señor, entonces crezco más. Y más con la demanda del reino, uno crece más. No es así. Entonces, sucede que
el nombre mío, Juan Fernández, es muy común. Así cuando yo viajo y entro por aduana, inmediatamente me mandan para atrás. Porque hay muchos Juanes Fernández. Me parece, Dios mío, acá tengo la cara sucia, me parezco un delincuente, porque siempre me mandaban para atrás. Ya yo me enojaba. Un día entro y un gringo me dice, ¿qué trabaja usted? Digo, porque fue entrando a Puerto Rico de Bonaire. Y digo yo, bueno, yo soy pastor. ¡Oh, trabaja con Dios, trabaja con Dios! Trabaja para Dios. Déjeme ver su maleta. Y me hasta por debajo. Y no tenía que vérmela porque ya yo había pasado. Y me pidiste el pasaporte ya. ¿Saben que el pasaporte en aduana, sí, pero cuando usted llega allá, la maleta sí se la pueden abrir, pero piden el pasaporte. Otra vez. Y yo me quedé muy serio. No le dije nada porque estaba cumpliendo con su deber, pero es doloroso que le estén revistando la maleta. Como uno es serio, él está cumpliendo con su trabajo. Y que me estén mandando constantemente para allá atrás. Venga conmigo, por favor. Pero eso era en cada viaje. Decía, Dios mío, duele. Pues yo decía, Dios mío, hasta me miraba en el espejo, en el baño. Yo tengo la cara de delincuente. ¿Qué debo hacer para no parecerme un delincuente? ¿No le molesta a ustedes que donde usted? Hasta los charlatanes que son mentirosos, que viven del engaño, les molesta. Ahora, ¿cuánto le debe molestar al Dios perfecto? Que no miente ni puede mentir. Y que no fue un querubín que dudó de él. Es una pobre criatura como Adán y Eva. ¿Cuánto le dolió a Dios ese pecado? Ahora ven por qué la fe agrada tanto a Dios. Porque dudar de él le lastimó tanto que ahora lo contrario es creerle en Cristo. ¿Cuánto le agrada a Dios? Amén. ¿Alguna vez la verdad ha estado de parte de usted? Y usted está convenciendo a alguien que lo que usted le está diciendo es verdad. Porque si no lo cree, la persona va a estar en peligro. Y usted, mire, por favor, no, óyeme. Es que si tú no me oyes, tú estás en peligro. Y la persona no te cree. Y tú, Dios mío, es que si no me cree, va a morir. Usted, imagínese usted que es un pecador. Sabe que una persona está en peligro y usted es que es necesario convencerlo. Si no, ay de él, se muere. Imagínate cómo está el Espíritu Santo detrás de los pecadores, diciéndole que me tienen que creer en Cristo porque ay, es el infierno para ti. Y mira el empeño de Dios porque nosotros le creamos. Amén. La lucha que tenemos los padres con los hijos, con los adolescentes, por ejemplo, que se te paran y te contradicen y tú sabes que están en peligro. Pero ellos se creen supermanes, lo saben todo, saben más que tú, te retan, te desafían. Y tú dices, ay, pobre muchacho. Ay, si los jóvenes supieran y los viejos pudieran. Ay, sí. Qué terrible. Imagínense el empeño de Dios, que no solamente es el que dice verdad, quien es la verdad. La fe es certeza de lo que Dios ha dicho. Es confianza en lo que Dios ha dicho. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible vencer al diablo. Imposible. Al diablo se le vence firmes en la fe. Ahora, ¿entienden ustedes por qué le molestaba a Jesús tanto la incredulidad? Yo tengo un mensaje que anda por ahí muy bonito, muy bueno. Lo que impresionó a Jesús. Es muy difícil impresionar a Dios. Hay dos cosas que impresionaron a Jesús.
la incredulidad de los fariseos y de su gente. Y la fe de dos extranjeros. La fe de centurión cuando dijo: tú no tienes que entrar a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre que tengo autoridad. Y yo le digo a este: vaya, que el siervo hace, y lo hace. Así que tú no tienes que ni molestarte caminando tanto. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dice que maravillado dijo: ni aún en Israel, que es el pueblo que tiene la palabra, he escuchado tanta fe. Y se maravilló Jesús. La fe maravilla a Dios. La mujer sirofenicia, que Jesús decide humillarla y le dice perrilla. Ella se mete en el medio. Jesús: sáquenmela de ahí. Y ella: Señor, maestro, escúchame. Quítenla del medio. Señor, por favor, mi hija está atormentada por los demonios. No es justo tomar el alimento, el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Oye, eso es bastante fuerte. Jesús hizo esto, lo sacó a ellos de su tierra, lo llevó a un país extranjero. Tiro y Sidón, ciudades fenicias, era Sirofenicia. Y la trató como los judíos trataban a los gentiles, como perros, como incircuncisos. Jesús se comportó como un judío, pero era para que los dos se miraran, que entre los gentiles había gente más piadosos y creyentes que entre ellos mismos. Esa era la intención. Y la trató como ellos trataban a los gentiles. Pero la provocación lo que hizo fue que la hizo revelar el grado de humillación y de fe que había en esa mujer. Y cuando Jesús le dijo perrilla, dice: sí, Señor, pero los perros, aún de las migajas que caen de la mesa de los señores, de los hijos, comen ellos. Jesús dijo: oh, mujer, grande es tu fe. Porque una fe que no se deja humillar, una fe que a un humillado le cree a Dios, eso es fe. Esa mujer que no había sido salvada vivió para fe antes de vivir por fe. Y nosotros que ya hemos vivido por fe, porque hemos sido salvados, no estamos viviendo para fe. Cualquier cosita nos asusta, nos espanta y corremos. Si alguien para darnos algo nos humillara primero, le dijéramos: quédate con el pan, quédate con la casa, quédate con el trabajo. Yo tengo dignidad, a mí no me vas a humillar y te vas. Pero no hay nada más poderoso que una fe sometida a la palabra de Dios. Por eso hay que vivir para fe. Eso es, mis hermanos, lo que Dios espera de nosotros. ¿Recuerdan el caso que leímos de Apocalipsis 2:13? Yo conozco tus obras y tú has guardado mi palabra, has guardado mi fe. Aún en tiempo de la gran oposición donde mataron a mi siervo Antipas, aún así te mantuviste firme en la fe. Eso es lo que Dios espera de ti. Qué lindo que Dios te diga: yo te conozco. A pesar de que el esposo te abandonó, seguiste firme en la fe. Tú eras una mujer de intercesión y te levantabas de 3 a 6. Pero a pesar de que tienes un hijo enfermo, te sigue levantando de 3 a 6. Te bendigo, hija. Las circunstancias no te han impedido seguir viviendo para fe. Tú salías del trabajo cansada y tú venías al culto del jueves, aunque llegara un poco tarde del trabajo al culto, porque tengo una cita con Dios. Ahora sucede que hay tal obstáculo que te lo está impidiendo, pero aún así tú corres, te esfuerzas y bregas y haces lo que sea para continuar haciendo lo que hacías. Eso es una fe que vence las circunstancias, que vence al mundo. Eso es vivir para fe.
En el desierto Jesús venció al diablo en las 3 tentaciones. Hasta que el diablo tuvo que irse. Tuvo que irse. Dice que el diablo lo dejó y se fue. Porque quiso hacerlo dudar de la palabra de Dios. Trató de que actuara independientemente de la voluntad de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por cuánto eres hijo de Dios? Tú dices que eres hijo de Dios. En el bautismo, apenas hace unos días atrás, el Espíritu de Dios cayó sobre ti. Y dijo, este es el Hijo de Dios. Y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y fue llevado al desierto a ser tentado por el diablo hace unos días. Eso es lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús. Hace unos días Dios dejó oír su voz audiblemente diciendo, este es mi Hijo amado. Tú eres el Hijo de Dios, ahora tú tienes hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús dijo, yo no vine aquí al desierto, a un restaurante. Yo vine aquí a vencer al diablo, donde el diablo venció a Adán y a Eva en el apetito. Si tú comes del árbol, tú vas a ser como Dios. Igual. Israel en el desierto, lo mismo. Jesús le cita un pasaje muy importante de Deuteronomio 8, que dice, te hice tener hambre, te hice tener sed, para ver lo que había en tu corazón, a ver si tú ibas o no a guardar mis mandamientos. Y después le dice, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En otras palabras, cuando Dios a Israel le daba comida, alimento, y el maná caía y el agua brotaba de la peña, Israel estaba feliz y contento con Dios. El día el maná siempre cayó, pero el día que no había agua, o se había cansado del maná, ese día gritaban, murmuraban contra Dios. Jesús no vio ni un solo milagro en el desierto. Israel vio muchos milagros en el desierto, y aún así dudó de la palabra de Dios. El libro de Hebreos dice que no les aprovecharon los milagros porque no creyeron. Jesús no vio un solo milagro en el desierto. Solamente oyó la voz de Dios en el bautismo que dijo, este es mi Hijo amado. Y dijo, lo único que me importa a mí es ser aprobado por mi Dios. Y mi Dios ya me aprobó como hijo. Así que como hijo voy a seguir viviendo. Como hijo voy a seguir viviendo. Aunque no tenga comida, aunque me muera en el desierto, aunque Él no me respalde, aunque no venga a auxiliarme, como quiera, le voy a obedecer. ¿Saben ustedes por qué Jesús no cayó en la tentación? No cayó en la tentación porque para Él primaba el agradar a Dios. Y Él sabía que la propuesta del diablo ofendía a Dios. Yo soy hijo de Dios. Y es por eso que no voy a convertir las piedras en pan. Si Dios quiere darme pan, que lo mande del cielo. Pero yo no voy a hacer un milagro usando mi autoridad para librarme de una situación. Porque mi autoridad no es para yo vivir para mí, sino para usarla para el propósito santo de Dios. Amén. ¿Qué es lo que se predica hoy? O se te predica, tú eres hijo de Dios, confiésalo. Estás enfermo, un hijo de Dios no se enferma. Declara que eres sano. Y la gente vive engañada. Y si Dios no hace el milagrito, entonces ya o soy incrédulo, soy malo, Dios no me oye, Dios no me quiere, la fe no funciona, y comencemos a dudar de Dios. La verdadera fe cree cuando Él hace y cree cuando Él no hace. Cree cuando Él se manifiesta y cree cuando Él se ausenta. Creo cuando habla y creo cuando Él se calla. Porque mi fe no está basada en lo que sucede en mi alrededor, sino en lo que Él dijo. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera que Dios ha prometido. Vivir para fe es aplicar la victoria de Cristo en mi diario vivir, en cada circunstancia. En otras palabras,
La vida cristiana completa es una vida por fe y para fe. Porque lo dice ahí, esta es la vida del justo. El justo vivirá por la fe y para fe. De principio a fin. Comienza creyendo, sigue creyendo y nunca deja de creer. Entonces, cuando el diablo viene a tu vida a acusarte, que es muy común, desde que éramos pequeños, el diablo trató de confundirnos, de trastornarnos. No hay alguien que no tenga un trastorno, por lo menos. El mundo no es otra cosa que una comunidad de locos y de trastornados. Porque el pecado nos ha trastornado a todos. ¿Quién no sufre un trastorno? Miedo, fobia, inseguridad, falta de estima, complejos. Lo que pasa es que hay muchos que lo disimulan con apariencia. Y es fácil saber que tengo complejo. ¿Por qué no salgo a la calle si no me embarro la cara con un montón de crema? Perdonen, yo no tengo problema con ayudar a la belleza, no. El tema no es que tú la uses, es que no te atreves a dejar de usarla. ¿Por qué cuando te tocan a la puerta te esconde corriendo? Yo me pongo a escuchar los anuncios por ejemplo, de las mujeres, las fajas. Un ejemplo. Perdonen que me meta en esto, pero yo digo una cosa. Ponen a las mujeres con faja y se ven con un cuerpo como avispa, dicen algunos. La pregunta mía es, ¿qué hago yo con andar casi sin respirar de tan apretada para dar una apariencia de lo que yo no soy? De todas las 24 horas ando como una avispa. Y después cuando me voy a bañar como una nevera. Eso se llama, perdónenme, complejo. Seguridad es, me muestro como soy. Si me aceptan o no me aceptan, problema de la gente. Ese soy yo, feliz. Amén. Eso no significa que no hay que hacer ejercicio, que no hay que hacer dieta, porque uno se ama a uno mismo. Porque uno se ama a uno mismo, es que uno trata de cuidarse. El que no se ama no se cuida, hay que cuidarse. Pero si al final, después de cuidarte tanto, todavía, porque tú no elegiste bien a tus abuelos y por eso eres obeso o lo que sea, tranquilo, sé feliz, disfruta, siga haciendo el esfuerzo, porque mis hermanos, esto tiene que ver con salud, no solamente con belleza, tiene que ver con salud, y la salud es vida, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted lo hace por Dios, amén. ¿Por qué en vez de una faja no se pone a hacer ejercicio con disciplina y a comer bien? Y cuide su cuerpo. Lo que estoy tratando de demostrar es que usted dice que no tiene complejo. Si no tuviera complejo, se quitara la peluca, la pestaña, todas las cosas. Amén. ¿Han oído el famoso himno? Tal como soy de pecador. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que su amor. A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios
heme aquí. ¿Qué quiere decir eso? Me presento a Dios tal como soy. Yo no puedo venir a Dios con una faja para que me acepte, o con una pestaña postiza para que me acepte, o con un maquillaje para que me acepte. No, yo me presento a Dios tal como soy. Escúchame, si yo me presento a Dios tal como soy, voy a lograr que Dios me haga tal como Él es. ¡Aleluya! ¡Qué revelación, hermano! ¡Qué revelación! Si yo quiero ser como Dios es, tengo que presentarme como yo soy, para que Dios me tome como yo soy y me haga como Él es. Amén. Pero si yo engaño al novio y no vio ese día, y el novio se enamora de lo que yo no soy, y después como cuando me ve como yo soy y los ojos se le abren, entonces se enoja y se espanta y me quedo sin novio y sin apariencia. Otra revelación. Gloria a Dios. Amén. Ese es el síndrome de Adán. Adán, ¿dónde tú estás? Y escondido detrás del árbol. Preséntate. ¿Cómo supo Dios que Adán había fallado? No porque era omnisciente, sino porque estaba escondido. En ese momento Dios no tuvo que usar la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Pero Dios no se dio cuenta porque lo sabía todo que Adán había pecado. Fue porque estaba escondido. ¿Y por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? Ay, la mujer que me diste me dio y comió. Ah, ese es el problema. La mujer que me diste. Cuando el diablo te está acusando, la mayoría de las veces lo que el diablo dice es verdad, aunque él es mentiroso. El diablo dice lo que tú hiciste, te lo recuerda, pero él no solamente te lo recuerda para recordártelo, es para que tú te autocondenes. Él quiere que tú te autocondenes. Esa es su meta. Pero si tú le dices a Satanás, está juzgando a la persona equivocada. Dice, ¿por qué? No, porque la persona que tú estás condenando hace 20 siglos murió en la cruz del Calvario. ¿Qué tú quieres decir? Dice Satanás. Y tú le dices que tú no entiendes porque tú no tienes revelación. ¿Qué está diciendo? Tú no sabes que yo era un querubín. Parece que te quedaste sin alas. ¿Qué tú quieres decir? Que la persona que estoy acusando no eres tú, sino el que fue clavado. Sí, porque tú no sabes que él ocupó mi lugar y tomó todo lo que tú estás diciendo que yo soy y lo clavó en la cruz. Y ahora yo no soy lo que soy. Él fue lo que yo era para que yo sea ahora lo que él es. Y el diablo te va a decir, tú te pareces a uno que me venció en el desierto. ¿Y cómo lo sabes? Porque así mismo me citaba las escrituras. Y tú le dices, es que yo aprendí a vivir por fe y para fe.
Yo no tengo la fe guardada como guardo mi reloj y mis joyas preciosas. No, la fe yo ando con ella. Porque la fe es mi escudo y la palabra es mi espada. Y mi Jesús se enojó con los 12, dice la Escritura. Porque cuando vino la tormenta estaban todos como ratas corriendo y como cucarachas moviéndose, temblando. Y Jesús dormía plácidamente y roncaba en medio de la tormenta. Y vinieron, lo despertaron: maestro, despierta, ¿no ves que perecemos? ¿Acaso no te importa nada nuestras vidas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estamos al punto de hundirnos. ¿Y dónde metieron la fe? ¿Para qué? ¿Para qué se la di? ¿Acaso no fue para estos momentos? Y ahora no la saben usar. Y se enojó. Generación infiel. ¿Sabe lo que es ser infiel? Pues no creer. Los fieles creen, los infieles no creen. En otras palabras, la fe es para usarla, no es para decorar, es para usarla. Si viviéramos para fe, viviéramos como Jesús quiso que viviéramos, de gloria en gloria y de poder en poder. Porque lucháramos con todos los daños que el diablo nos hizo emocionalmente en nuestra niñez. Yo le puse los ejemplos ahí que fueran chistosos, pero es verdad, mis hermanos. Estamos llenos de complejos, de cuantas cosas. Algunos lo expresan, los complejos, o lo dejan ver de una manera y otros de otra manera. Por ejemplo, la persona que tiene baja estima habla mal de su persona. Yo no sirvo, son estúpidos, no sirvo para nada, son fracasados, etc. Pero las personas orgullosas, el orgullo en último análisis no es más que un disfraz de la pobre autoestima. Porque yo tengo que inflar mi yo para creerme que yo soy lo que no soy y que los demás también lo piensen. Tremenda revelación. Sin embargo, Dios, que es perfecto en todo lo grande, es humilde. ¿Saben ustedes quién no tiene complejo? Aquel que, siendo lo que es, dice lo que él no es. Me dicen: tú eres el mejor predicador. Estás equivocado. Eso me lo dijo el diablo esta mañana y yo no se lo creí. No lo creo. Dice la palabra: nadie piense de sí más de lo que debe pensar de sí, sino que cada uno piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida que recibió. La Biblia dice: prefiéranse en honra los unos a los otros. Preferirse en honra significa que me van a dar un diploma a mí, un reconocimiento a mí, por algo que supuestamente yo hice, y cuando me lo van a dar yo digo: no, ustedes están equivocados, yo no soy la persona que me merezco ese trofeo. Ese trofeo se lo merece mi hermano Patricio. Él ha hecho mejor que yo. Él se lo merece, no yo. Y usted rehúsa: no, que no soy, es que yo no voy a tomar una cosa que yo sé que yo no soy, que me lo merezco. Él ha trabajado mejor que yo y ha sido más fiel que yo. Désenlo a él. Eso es humildad. Porque te están reconociendo y tú no lo crees. Tú no crees eso. Tú crees que otro ha hecho mejor que tú. Eso es humildad. Ahí no hay complejo. Hay reconocimiento de que hay otros que son más que yo. Eso es salud mental, pero también es espiritualidad a la divina potencia. Por eso Jesús, siendo Dios, se hizo hombre.
Porque era humilde. Siendo hombre se hizo siervo. Y siendo siervo eligió la muerte más vergonzosa, la cruz. Porque no tenía complejo. A Jesús no se le quitó un pedazo. Todo lo contrario, Dios lo exaltó hasta lo sumo. El que anda en fe no anda en nada de esas cosas. Por dentro hay una voz que me dice que yo soy inferior. Pero la Biblia dice que yo soy igual que Cristo. Por consiguiente no soy inferior. Porque yo no soy lo que soy. Yo soy lo que Cristo es. Esto es mi Biblia. Amén. Amén. El día que tú valores, estimes más la vida espiritual, que es la fe, más que lo que tú eres en lo natural, ese día se ve que tú estás madurando espiritualmente. El día que tú no sientas tanta satisfacción porque te graduaste, sino porque yo voy a la iglesia y le sirvo a Dios. Porque yo soy un elegido de Dios. Se ve que tú andas para fe. Porque la fe ya afectó tu vida. Ya la fe se convierte en tu identidad. No es un pasatiempo. ¿En qué se convierte la fe? En tu identidad. Entonces, para fe es justamente aplicar la fe. Yo te estoy diciendo esto porque esos son asuntos humanos que vivimos constantemente peleando con nosotros mismos. Dificultad para reconocer que nos equivocamos. Eso es complejo y es orgullo. Cuando una persona se está defendiendo tanto, si Jesús, que era inocente, hasta se enojó Pilato porque no se defendía. Si Pilato se enojó, ¿qué hombre es este? Y se estaban asombrados. Tantas acusaciones y él ahí con la casa. Y cuando vio a Pilato que se le llena de orgullo, a mí no me contestas. No sabes que tengo poder y autoridad para condenarte y soltarte. ¿Y Jesús qué te va a hacer? Ay, Pilato, tú estás temblando. Ahora mismo estás en un conflicto entre estos verdugos fariseos y este pueblo que te está gritando crucifícale. Ninguna autoridad tú tienes sobre mí a menos que no te venga de arriba. ¿Eres rey? No te voy a decir que no, porque si te digo que no, miento. Yo para eso nací. Pablo destaca y halaga la manera que Cristo defendió su profesión delante de Pilato. Porque lo acusaron de ser impostor, de engañar al pueblo, de ser falso. Y él, calladito. Porque lo que los demás digan de nosotros no es lo que define lo que nosotros somos, sino lo que Dios piensa de nosotros. Mi reputación es Cristo. Mi prestigio es Dios. Mi fama es su aprobación. Si vivo para Dios, no me va a afectar lo que los hombres digan de mí. Eso es vivir para fe. Vivir para fe cuando Dios es prioridad para mi vida, como lo fue para Jesús. Perdóneme, no tengo intención de hacerte sentir mal. Pero cuando Dios es guardado en tu armario hasta el domingo, tú no vives para fe. Dios no es dominical. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
La Biblia dice que nos autoexaminemos a ver si estamos en fe. Si lo de Dios me cansa, si lo de Dios me hastía, si lo de Dios me aburre, es porque todavía estoy en la carne. Cuando lo de Dios me deleita, es que ya yo pasé el lindero adánico y estoy flotando en la vida del Espíritu. Entonces estoy viviendo para fe. Es una manera de que tú evalúes o te autoevalúes. ¿Cuántas veces el diablo lanzó dardos contra Jesús? El escudo de la fe siempre estaba ahí. Vivió a Dios. La fe es como el amor para ti. Dice que la fe que obra por el amor es tu identidad, la fe que obra por el amor. Fuéramos más que vencedores si viviéramos para fe. Más, no vencedores, más que vencedores. ¿Cómo vivió Jesús? Si tengo la fe de Jesús, puedo vivir a Jesús. Si vivo a Jesús, agrado a Dios. Fe para comenzar, fe para seguir y fe para terminar. Necesito la fe. El justo vivirá por la fe. Den un aplauso al Señor. Vamos a orar a Dios. Oremos. Padre bendito, Dios eterno. Una cosa es querer y otra cosa es hacer. Ambas cosas proceden de ti. Tú pones en nosotros el querer y el hacer. Estoy seguro que más de uno de los que escucharon tu palabra, más de uno, sintieron el querer. Y mientras tú hablabas, ardía en nuestro corazón, deseando tener esa vida. Al salir de aquí vamos a hacer frente a la realidad, a pelear y a lidiar contra la realidad de nosotros mismos y de las circunstancias y el contexto que vivimos cada quien. Por eso hay una súplica nuestra, que tengas misericordia de nosotros. Dios mío, estamos cansados de ser los mismos, porque no estamos andando según la fe, de acuerdo a la fe o para fe. Hemos creído en Cristo en el pasado, pero es como algo que comienza y se cesa. Y tú nos estás enseñando que la fe debe ser continua en nuestras vidas. Que la fe no solamente te agrada, vence al diablo, vence al mundo, vence a la carne, vence todo lo negativo, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, vence los problemas emocionales, falta de estima, todo trastorno, el nerviosismo, el miedo, el estrés, en fin, todo lo emocional que nos daña. Dios mío, somos los enfermos más extraños porque tenemos la medicina y no la aplicamos a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Porque por algo nos diste esta palabra. Para lograr algo lo hiciste. Entonces, termina de hacerlo, Señor. Yo te ruego por mí. Yo quiero vivir así. Yo quiero vivir de acuerdo a esta palabra. Yo quiero vivir por fe y para fe. Porque eso representa todo lo que tú estás demandando de nosotros. Todos los mensajes que tú nos has predicado siempre se puede resumir en vivir por fe y para fe. Por favor, danos esa bendición. Ayúdanos a darnos sabiduría para aplicar
la fe en nuestras vidas contra nuestros malos pensamientos, nuestras ataduras, Señor, nuestras circunstancias, contra el diablo, contra la culpabilidad y a tantas cosas con las cuales batalla nuestra alma. Compadécete de nosotros, Señor. Yo extiendo mi diestra y oro por mis hermanos. Por favor, te lo ruego, Señor. Haz un milagro, da una palabra, da un mandamiento, lógralo. Oh, Dios mío, si le hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo, si hemos pecado contra el Espíritu Santo, contristando al Espíritu, resistiendo al Espíritu, blasfemando al Espíritu, perdónanos, perdónanos. Si se ha detenido la obra del Espíritu por la dureza de nuestro corazón, nuestra obstinación y rebelión, permite que hoy haya perdón y restauración y el río continúe fluyendo. El río que se detuvo en nuestras vidas, hoy se abra la compuerta para que los ríos de aguas vivas comiencen a fluir desde nuestro interior en el nombre de Jesús. Trae vida, Dios. No queremos vivir una fantasía religiosa. Queremos vivir la realidad de la fe. La fe es una certeza, la fe es una realidad. La fe no niega la realidad, la fe vence la realidad. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Por favor, por favor. Quiero que tú veas algo distinto en nosotros desde hoy. Porque tú lo determines. Solo con tu ayuda podemos. Sin ti nada podemos hacer. Decidimos hoy vivir por fe y para fe. Por favor, gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Oro por ti con todo mi corazón. Como si Dios rogara por medio mío. Ruego a Dios por ti. Para que Dios te dé el resultado de esta palabra. Siempre esta palabra. Y te dé la capacidad para vivir por fe y para fe. Primeramente para que Dios sea agradado en tu vida. Para que el propósito se cumpla. Para que puedas vencer el mundo, las circunstancias y el mal. Y tú puedas cumplir con el diseño de Dios en tu vida. Con el plan bendito del Señor. Te bendigo en su nombre, en su palabra y en su pacto. Que el bien y la misericordia te sigan siempre. Que Dios sople vida sobre ti, te levante. Y tú seas otra persona desde hoy. Por la intervención divina en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.